Buen día, la información de este video se relaciona con el tema de la derivada de una composición de funciones. La derivada de una composición de funciones se llama también regla de la cadena. Comenzamos describiendo la regla de correspondencia de una composición de funciones. La notación es la siguiente. Se indica G seguida de F y su regla de correspondencia es F evaluada en G de X. Notemos que esta expresión algebraica es un poquito ambigua si lo vemos desde esta forma. Vamos a interpretarla de manera geométrica. Y se tienen dos funciones. Primero se aplica la función g a un cierto valor y se obtiene un resultado mediante la regla de correspondencia de la función g de x. Lo vamos a llamar g de x. Posteriormente se aplica la función f al valor de esta función y me proporciona un valor nuevo. Notemos que aquí está la regla de correspondencia que se tiene en la definición, que significa que primero se evalúa la función g y después se evalúa la función f. Bueno, entonces aquí estamos interpretando solamente la composición de dos funciones, pero ¿qué me dice la derivada de esta composición? Notemos que fue aplicada a dos funciones y la derivada comienza con la última función. Entonces aquí primero se obtiene la derivada de esta función f, es decir, la última que fue aplicada, y la derivada, notemos que toma este valor y lo va a mandar a este otro. Entonces la derivada se evalúa en esta expresión. Posteriormente la derivada lo que va a hacer es derivar la función g y lo va a evaluar en lo que tenemos aquí, que en este caso sería x. Entonces tenemos que esta expresión de abajo describe el método para derivar una composición de funciones. A esto le llamamos regla de la cadena. Escribimos entonces este procedimiento mediante una fórmula, y la cual sería la fórmula de derivación de una composición de funciones o una regla de la cadena. Y realicemos ejemplos de cómo se utiliza esta regla para derivar. Primer ejemplo sería derivar esta función h, descrita como x cuadrado más 5, y esta función se eleva al cubo. Notemos que aquí existen dos funciones, la función x cuadrada más 5, que sería una función suma, la cual se compone de otras dos funciones, que es la función potencia y la función constante. Pero esta sería una función, pues a esta sería la función que le vamos a llamar función g, es decir, la función que primero se aplica y después tiene un exponente. Ese exponente se va a interpretar como la función f, pero la función f no solamente es el exponente, sería una función que depende de x, y entonces sería la función x elevado al cubo, y la función g va a ser x al cuadrado más 5. De esta manera notemos que se tiene las dos funciones. La primera que se aplica es la función g y después la función cúbica. Y ya que se tienen bien identificadas las dos funciones, notemos que se requieren en la fórmula tanto la derivada de la función f como la derivada de la función g. Por lo tanto vamos a realizar la derivada. De aquí tenemos que la derivada de la función f, y como es una función potencia, se aplica la regla de derivación, que me indica que es un producto del exponente por la potencia disminuida en una unidad. Entonces tenemos que la derivada de la función g sería 3x al cuadrado. Lo mismo hacemos para la función g. Entonces tenemos que la función g se compone de dos funciones, una función potencia y una función constante. Entonces la derivada de esta función, de acuerdo a la regla de derivación de suma, se deriva la función potencia y posteriormente se debe de derivar la función constante. La derivada de la función potencia sería el producto del exponente por la potencia disminuida una unidad, que sería en este caso x a la 1. Cuando es 1 el exponente no se coloca.
y la derivada de una función constante sería 0. Tenemos que la derivada de la función g va a ser 2x nada más. Notemos que hasta este momento ya se tiene tanto la derivada de la función f como la derivada de la función g. Solamente lo que hace falta es evaluar la derivada de f en la función g. Entonces es lo que se hace a continuación. Concluimos que la derivada de la función f evaluada en la función g va a ser igual. Y notemos que la regla de correspondencia de la función f es lo que ingresa y se eleva al cuadrado. Entonces notemos que aquí estamos dejando el espacio. ¿Para qué? Porque aquí lo que está ingresando es la función g, y la función g sería x cuadrada más 5. Que es lo que vamos a escribir. Entonces de aquí ya se tiene la derivada, nada más que hay que escribirla mediante esta fórmula. Concluimos, y la derivada de esta función h, 3 es x al cuadrado más 5 al cuadrado por la derivada de g, que en este caso sería 2x. Y podemos simplificar, 2x multiplica a 3 y nos quedarían 6x, y la potencia es x al cuadrado más 5 al cuadrado. Y esta sería la derivada de la composición que teníamos originalmente. Pasemos a un nuevo ejemplo. Como segundo ejemplo, mostramos la raíz cuadrada de la función 3x cuadrada menos 5x. Aquí también se tiene una composición de funciones. La primera función sería la que está dentro del radical. Entonces esa sería la función que se aplica primero. De acuerdo a este esquema, la que se aplica primero sería la función g. Entonces vamos a llamar que la función g es esta, y tiene regla de correspondencia 3x al cuadrado menos 5x, y posteriormente el radical sería la segunda función que se aplica, la función raíz cuadrada de la función x. Entonces de aquí podemos ver que esta es una función potencia, la cual la podemos reescribir como x elevado al exponente 1/2. De esta manera tenemos las dos funciones que se están componiendo. Ahora pasemos a la derivada de cada una de ellas. La derivada de la función f es el producto de su exponente con su potencia disminuida 1 unidad. Por lo tanto, a 1/2 le restamos una unidad y nos quedaría menos 1/2. Y se tiene que hacer la operación con fracciones. De esta manera se tiene la derivada de la función f. Entonces la derivada de la función g, la derivada de la primera función menos la derivada de la segunda función. Notemos aquí solamente he indicado cómo se van a realizar las derivadas, pero aún no se han realizado. Aplicamos la regla de derivación y sería una constante por una función potencia. Entonces la constante se reescribe y se deriva la función potencia, que sería el producto de su exponente con la potencia disminuida en una unidad. En este caso sería 1, no se escribe el 1, menos la derivada de la función 5x. Notemos que es una función constante aquí, se escribe y después se escribe la derivada de la función potencia. Notemos que aquí el exponente es 1, entonces cuando se deriva sería 1 por la potencia disminuida a 1 unidad. Entonces sería a 1 le restamos 1 y nos quedaría el exponente 0. De esta manera se tiene que la derivada de la función g da como resultado 6x, y también x a la 0 sería el resultado de 1. Cualquier número elevado al exponente 0 da como resultado 1, y por lo tanto 1 por 1 nos daría 1, y por menos 5, menos 5. De esta manera tenemos la derivada de la función g. Para poder conocer la derivada de la composición, es decir, de esta función, se debe de evaluar la función f con la función g.
Entonces vamos a hacer esto aquí. Entonces la derivada de la función f evaluada en g va a ser la misma regla de correspondencia de la función f, que notemos que lo que ingresa lo eleva al exponente 1 medio, pero entonces lo que ingresa en este caso es la función g, y la función g notemos que sería esta expresión, 3x al cuadrado menos 5x. ¿Sí? Entonces ya se tiene de los elementos que me conforman la fórmula. Recordemos que la fórmula es la derivada de una composición sería esta, y solamente entonces sustituimos. En este caso esta composición sería la función h, entonces sería la derivada de la función h. Posteriormente sustituimos ya este dato que tenemos aquí, 3x al cuadrado menos 5x con exponente 1 medio por la derivada de g. Entonces la derivada de g sería 6x menos 5. De esta manera tenemos calculada la derivada de esta función composición. Veamos otro ejemplo. Como tercer ejemplo realizaremos la derivada de esta función composición. Para derivar entonces ahora solamente vamos a utilizar esta fórmula. Ya sabemos cuál es el esquema gráfico. Comenzamos identificando la primera función que se aplica, que sería esta. A esta le llamamos la función g. Su regla de correspondencia, raíz de x. Vamos a expresar esa función por medio de una función potencia. El radical se transforma en exponente 1 medio más 6x al cubo. ¿Sí? Entonces esa sería la primera función que se aplica, y la segunda función que se aplicaría sería la función asociada a el exponente, y como ya comentamos en los casos anteriores sería la función f, cuya regla de correspondencia es lo que ingresa y se eleva a la potencia 5. Se requiere conocer las derivadas de ambos términos. En este caso sería la derivada de la función f. Notemos que es una función potencia. Se puede realizar directamente su derivada, que sería el producto del exponente por la potencia disminuida en una unidad, es decir, x a la 4. De esta forma, la derivada simplemente sería 5 por x a la cuarta. Aquí tenemos entonces la derivada de la función f. Necesitamos también la derivada de la función g. La derivada de la función g, notemos que se conforma de dos funciones que se están sumando. Entonces sería la derivada de la primera función, aquí vamos a indicar la notación solamente, más la derivada de la segunda función. Reescribimos, y la derivada de esta función, que es una potencia, sería 1 medio por la potencia disminuida una unidad. Como ya comentamos anteriormente, sería x a la menos 1 medio. Y en este caso aquí también tenemos que la derivada de una función multiplicación escalar me indica que el escalar se multiplica a la derivada de la función que está multiplicando, que en este caso sería 3x al cuadrado. Notemos que la derivada de esta función potencia es el producto de su exponente y con la potencia disminuida en una unidad. De aquí tenemos que simplificar. Esta expresión ya no se simplifica, quedaría entonces como 1 medio de x a la menos 1 medio, y aquí sí se puede multiplicar el 6 con el 3, entonces nos daría 18x al cuadrado. Aquí tendríamos entonces la derivada de la función g, que sería esta. Finalmente notemos que se requiere la evaluación de g en la derivada. Evaluamos la función g en f y nos quedaría esta regla de correspondencia. Me indica que f lo que hace es elevar a la cuarta y multiplicar por 5. Entonces vamos primero a elevar a la cuarta en lo que ingrese, lo eleva a la cuarta y después lo multiplica por 5. Nos quedaría x a la 1 medio más 6x al cubo. Por lo tanto podemos dar la derivada de la función y se requiere sustituir en esta fórmula. Entonces aquí tenemos la fórmula y vamos a sustituir. Esta composición sería la función h. La primera función evaluada en la derivada de la segunda es 5
por x a la 1 medio más 6x al cubo con exponente 4 y multiplicado por la derivada de g. La derivada de g sería esta función. Entonces por 1 medio de x a la menos 1 medio más 18x al cuadrado. Con esto estaríamos teniendo la derivada de esta función. Notemos que es una expresión algebraica un poquito compleja. Realicemos un último ejemplo. La regla de correspondencia de esta composición sería la raíz cuarta del trinomio 3x a la 5 menos 2x al cuadrado menos 6. Aquí entonces tenemos una composición donde la primera función que se aplica sería la función trinomio, cuya regla de correspondencia de manera explícita es 3x a la quinta menos 2x a la cuarta menos 6, y la función f, que es la segunda función que se aplica en la composición, sería la relacionada con la raíz cuarta. La raíz cuarta entonces sería de x. Como vamos a derivar esta función, la expresamos por medio de su forma equivalente con un exponente. La raíz cuarta se convierte en el exponente un cuarto. De esta manera vamos a aplicar la fórmula de derivación. Requiere la derivada de una potencia. La derivada de esta potencia sería el producto de su exponente con su potencia disminuida en una unidad. Notemos que un cuarto le restamos 1 y nos quedaría como resultado de la fracción menos 3 cuartos. Esta sería la función derivada de f. Notemos que aquí la fórmula me indica que debo de evaluar la derivada en la función g. Podemos hacerlo de una vez. Se evalúa la función g en la función derivada. La derivada indica que lo que ingresa se multiplica por un cuarto, pero también se eleva al exponente menos 3 cuartos. De esta manera la evaluación, que sería esta parte, nos queda 3x a la 5 menos 2x a la cuarta menos 6. Entonces aquí ya tenemos la primera parte de la derivada. Entonces la derivada ahora de la función g sería la parte que nos falta. Entonces tenemos el 5 va a pasar multiplicando y después va a multiplicar al 3. Entonces voy a simplificar esta derivada. Sería entonces la derivada de esta función escalar por esta potencia, nos va a dar como resultado de 5 por 3, 15 por x a la cuarta. Notemos aquí estoy simplificando los procedimientos anteriores. Lo mismo hacemos para esta función escalar multiplicada con esta potencia. La derivada de esta función potencia sería 4x al cubo y el 4 multiplica al 2, entonces nos quedaría menos 8x al cubo. Es decir, notemos que el 4 multiplica al 2, nos queda 8 y disminuye una unidad. Posteriormente notemos que esta es una constante y la derivada de una constante sería 0. Entonces como conclusión, la derivada de esta función simplemente sería sustituir en el orden indicado. La derivada de la composición, entonces la composición es una función ya que la nombramos h, y esta composición sería esta otra. Entonces nos quedaría sería apenas esta expresión. Nos faltaría entonces la derivada de g. Aquí se estaría multiplicando entonces por. De esta manera tenemos la derivada de la composición original. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.